Chile es poseedor de ecosistemas únicos y sorprendentes. En su porción más septentrional, los ambientes altoandinos poseen condiciones extremas. Amplias oscilaciones térmicas diarias, una baja presión de oxígeno, intensa radiación solar y una baja humedad relativa son parte de las características que hacen imaginar que estos lugares son completamente estériles. Sin embargo, estos majestuosos y aparentemente inhóspitos lugares son capaces de albergar vida. A pesar de la aridez, estos ambientes poseen numerosos humedales, ambientes únicos y extremadamente frágiles, sensibles al cambio climático y vulnerables a la alteración humana. Los humedales altoandinos son el soporte de una gran cantidad de organismos que dependen de estos cuerpos de agua para subsistir. Y entre ellos existe un grupo de animales que son particularmente sensibles a los cambios que estos lugares puedan sufrir, siendo considerados por esta razón centinelas de la salud de los ambientes en que están presentes. Y hoy, un proyecto científico está en curso con el fin de buscar las mejores estrategias para su protección y conservación. Los Telmatobius son un género de ranas acuáticas que está compuesto por 63 especies, distribuidas desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina, asociadas a humedales de altura en la cordillera de los Andes. De las 9 especies que habitan nuestro país, 5 habitan en la región de Antofagasta, todas endémicas de Chile, y todas se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Este es un proyecto que se relaciona con la conservación de los anfibios altoandinos de la región de Antofagasta y parte con un problema crítico que ocurrió en Calama, que es la pérdida del hábitat de la ranita del Loa, conocida también como Telmatobius vancoi. En ese contexto se hicieron muchas acciones de rescate de estas ranitas, y lo que surgió luego de una amplia discusión entre autoridades también y con los especialistas, que era necesario desarrollar un plan de conservación mucho más amplio, que involucrara no solo a la ranita del Loa, sino que a todos sus congéneres de la zona. El equipo monitoreó numerosos puntos de la zona, con el fin de registrar diversos parámetros del ambiente en que viven estos anfibios, tales como la calidad y cantidad de agua y de refugios disponibles. También se realizaron búsquedas activas de especímenes, con el fin de establecer tamaños poblacionales y conocer más de la biología y ecología de las especies. Entonces, en este proyecto lo que hacemos es determinar los estados de conservación de las distintas especies, estudiar y caracterizar su hábitat. Eso es una componente ecológica. Junto con eso también estamos desarrollando estudios genéticos, estudios que usan marcadores moleculares y también morfología para determinar la validez de algunas de las especies que están ahí y otras poblaciones nuevas que pudieran aparecer, asignarlas a la especie ya escrita. En las cercanías de la localidad de Ollagüe habita Telmatobius philippi, especie que solo era conocida de arroyos que fluyen en las quebradas de Amincha y del Inca, sobre los 4.000 metros de altura. Sin embargo, hoy, gracias a la ayuda de técnicas de análisis moleculares, sabemos que ranas que habitan en el sector de Aguascalientes, en el Salar de Carcote,
y en los afloramientos de agua dulce que surgen de la orilla oriental del salar de Ascotán, corresponderían a esta misma especie. Dato que permite tener un mayor entendimiento de su real distribución en el área. Otro de los lugares monitoreados por el equipo se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de Ollagüe, un pequeño arroyo junto a la antigua estación ferroviaria de Puquios, siendo la única localidad conocida de Telmatobius fronteriensis, convirtiéndola en la especie de este género con la distribución más restringida, pero que, pese a ello, su población parece encontrarse en buenas condiciones. Distinta suerte han corrido Telmatobius vilamensis, conocida solo del arroyo Vilama a las afueras de San Pedro de Atacama, y la ya mencionada Telmatobius dancoy, en Calama, ambas especies afectadas por catástrofes en sus localidades tipo. La primera, por un aluvión que destruyó completamente el cauce del arroyo Vilama, y la segunda, por la total desecación del único hábitat conocido de la ranita del Loa, como resultado principalmente de la intervención humana, demostrando la absoluta fragilidad de los sistemas donde estas ranas habitan. Bueno, el estudio ha servido para tener una actualización respecto a la situación en que se encuentran estas especies, y así, por ejemplo, tenemos un grupo de especies que se encuentran en una situación bastante crítica, sus hábitats, mientras que otras, sus hábitats todavía se encuentran bastante saludables. Entonces eso permite poder orientar las acciones de conservación para estas especies. Otro de los componentes relevantes abordados por el proyecto tiene relación con el estudio de las enfermedades emergentes. Bueno, en el mundo hay dos enfermedades de gran importancia en la conservación de anfibios. Una de ellas es la quitridiomicosis, la otra es la ranavirosis. La primera producida por un hongo microscópico, la segunda producida por un virus. Y ambas enfermedades son muy relevantes para la conservación porque han producido declinaciones poblacionales de anfibios en distintas partes del mundo. Y en particular, la enfermedad de la quitridiomicosis es una enfermedad que ha causado la mayor pérdida de biodiversidad asociada a una enfermedad en la historia del planeta. Bueno, entonces aquí en el laboratorio nosotros hemos implementado técnicas de PCR a tiempo real que permiten identificar a través de técnicas moleculares la presencia de estos patógenos en las muestras de anfibios que nosotros tomamos, pero además nos permite cuantificar, ¿ya? Y eso es súper interesante porque nos permite entonces discernir entre un animal que tenga eventualmente una infección leve o otros animales que tienen infecciones severas que pueden ser sinónimo de enfermedad. Gracias a estos análisis, el equipo ha podido determinar que las poblaciones de ranas altoandinas de la región de Antofagasta estarían libres de ambos patógenos, siendo esta una excelente noticia, pero que nos invita a permanecer atentos de forma permanente. Y, a razón de esto, el equipo en terreno mantiene estrictas normas de bioseguridad, tales como la desinfección de materiales y el uso de guantes de nitrilo durante la manipulación de ejemplares, con el fin de evitar una contaminación y propagación accidental de estos patógenos. En ese contexto, entonces, el proyecto tiene un componente ecológico y tiene un componente genético, pero también un componente que también es muy relevante y no es menor en el proyecto, tiene un componente social. Nos interesa producir o generar con la comunidad un conocimiento amplio sobre estas especies, generar también una valoración, una apropiación de la comunidad de sus especies de anfibios. Y en este contexto hemos estado trabajando en distintas localidades donde están las distintas especies, de manera que la comunidad se involucre conozca estas especies y se involucre también en las acciones de conservación de ellas. Gracias al trabajo de un incansable equipo multidisciplinario y al compromiso y otorgamiento de recursos de autoridades locales e instancias gubernamentales, hoy sabemos más acerca de estos frágiles ecosistemas de altura y sus increíbles habitantes.
datos tan básicos pero esenciales en los esfuerzos de conservación de las ranas, como su dieta, preferencias de refugios y parámetros ambientales óptimos para su subsistencia, hoy salen a la luz. Y a partir de los estudios realizados con técnicas de laboratorio de última generación, podemos conocer el real estatus taxonómico de muchas poblaciones que permanecían sin identificación formal, así como también conocer su estado de salud, que hasta el momento nos ofrece noticias alentadoras, pero que deben ser monitoreadas con el fin de detectar a tiempo cualquier perturbación. Por medio de programas de recuperación y mantención de ambientes y la protección y conservación de poblaciones viables, así como la sensibilización y actividades de educación ambiental, como la elaboración del mural alusivo a la ranita de Vilama en San Pedro de Atacama, se espera dar continuidad a este proyecto. A nivel global, los anfibios están sufriendo procesos de extinción a un ritmo nunca antes registrado, debido principalmente al efecto del ser humano sobre sus ambientes. Y, tristemente, las ranas altoandinas no son la excepción a estos eventos. Solo comprendiendo el valor e importancia de la biodiversidad y nuestro patrimonio natural, así como la necesidad imperiosa de respetar nuestro entorno y los seres que en él habitan, podremos asegurar que los majestuosos señores de las alturas sigan reinando en las tierras que tocan el cielo de los Andes del norte de Chile.